Estimados amigos, muy buenas noches. Como todos los sábados nos encontramos aquí en el programa Conversando con el Perú, programa que se transmite por radio, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Este es un programa que también se transmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad estamos con Coco Villena para comentar los asuntos de mayor significación de la presente semana. Voy a empezar diciendo que esta semana se ha caracterizado, digamos, por tres asuntos importantes que vamos a analizar aquí con Coco Villena. El primero de ellos es sin duda el rol que ha cumplido la Comisión Permanente entre los días martes y el viernes de esta semana que concluye, donde primero ha dado procedencia a la denuncia que hizo la Contraloría sobre la infracción constitucional cometida por la ministra de Estado, la señora Boluarte, que también es presidenta de la República. En segundo lugar, el día viernes, luego de una votación ajustada, vamos a conversarlo, se ha decidido rechazar la denuncia fiscal contra Manuel Merino, contra Antero Flores Arauz y contra Gastón Rodríguez, presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, que fueran, a nuestro juicio, indebidamente acusados por la fiscal dentro de una campaña que se llevó a cabo bajo la égida de Vizcarra y su socio Sagasti. Y en tercer lugar, cómo no comentar el paseo triunfal habido el día viernes también, donde el presidente de la República parece que estuviera en un corso, un carnaval, se pasea por las calles, bloquea todas las actividades comerciales en el centro de Lima, mira tú, y ¿para qué? Para ir a dar una manifestación ante el Ministerio Público. Esto creo yo que tiene una lectura significativa, simbólica, y eso vamos a hacer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Coco. Buenas noches, ¿cuál es tu opinión? Empezamos, si quieres, por el tema de la Comisión Permanente, empezando por el tema de DINA. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, primero saludar a los amigos que nos escuchan por las ondas de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Mencionar que ha habido una serie de inconvenientes incluso para poder llevar adelante esta acusación contra Dina, porque recordarás que habían congresistas que no dieron el quórum suficiente. Sí, han tenido el viernes pasado, claro. Insistir en varias oportunidades porque la maniobra que pretenden ante esta evidente infracción constitucional en la que ha incurrido la señora Boluarte y que ha procurado sacar por ahí algunos abogados, algunos constitucionalistas que pretenden torcer o desviar la atención o justificar esta infracción que es evidente. O sea, la señora ha hecho una gestión particular y como ministra de Estado está impedida de hacer una gestión particular. El artículo 126 de la Constitución, Coco, dice a la letra que el cargo de ministro es incompatible con cualquier otra función pública o privada. Y el hecho que ella se haya mantenido como presidenta del Club Apurímac, en primer lugar, y vicepresidenta del colegio, de la Federación de Clubes Departamentales, ya es una inconducta, una infracción, porque el artículo establece una incompatibilidad. Yo quiero recordar a los amigos que cuando algunos empresarios, dueños de estudio, por ejemplo, han asumido algún ministerio, tienen que dejar, tienen que abandonar, tienen que transferir sus acciones. No basta con decir, yo tomo licencia. No, el que está en licencia se mantiene en el organismo, lo único que pone en suspenso es la actividad, la función, por alguna razón determinada. Pero ella evidentemente está reconociendo, al solamente pedir licencia, que estuvo al frente de estas dos instituciones y además ha hecho gestiones que, por ejemplo, el alcalde de Lima, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha puesto a conocimiento de todo. Ha hecho una serie de gestiones la señora Boluarte, no solamente ante la municipalidad, ante distintas instituciones, como titular del Club Apurímac, ¿no? Podrían decir algunos que esto no es muy grave, que no tiene nada de malo que sea presidenta del club, de su pueblo, pero
es una actividad privada, es una asociación privada y ella es la titular y ha ejercido funciones en esa materia. Además, la infracción es clara para él. Además que está establecido en la Constitución, efectivamente es una falta objetiva, casi no requiere análisis, pero además hay una cosa importante. Esto no es una maniobra de un sector del Parlamento, de los opositores que están en la opinión pública, en los medios de comunicación, no es una denuncia periodística. Este es un trabajo de investigación que ha llevado a cabo la Contraloría General de la República, organismo que dentro de la Constitución tiene como tarea justamente preservar el cumplimiento exacto de las normas de carácter administrativo y gubernamental para todos los funcionarios. En esa tarea, la Contraloría ha descubierto que esta ministra, la ministra Boluarte, tiene una incompatibilidad establecida fehacientemente en el artículo 127. Así es. Y entonces eso es un hecho, creo, contundente y no debería dar lugar a un trámite largo porque, de acuerdo a la ley, mira tú, la prueba, el hallazgo de la Contraloría conforma lo que se llama una prueba preconstituida. O sea, es una prueba sobre la cual casi ya no hay que analizar más. Nada, sí. Casi ya está analizado. O sea, el órgano competente ha analizado. Acusar, nada el más. Parlamento lo que tiene que... No, aquí en este caso de la acusación la tiene que llevar el Parlamento en este juicio político que termina con una destitución del cargo y una eventual inhabilitación hasta por 10 años. Así es. Y bueno, yo creo que esta situación que está iniciándose, porque recién han admitido a trámite la denuncia, va a pasar por un tortuoso y largo proceso burocrático que tienen que ver con estos trámites que se dan en el ámbito de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene una serie de procedimientos impajaritables que no se pueden saltear y que seguramente serán materia de muchas maniobras de parte del oficialismo parlamentario y sus aliados, que van a pretender dilatar esta acusación lo más que puedan para ver cómo pueden resolver y salvar la vida de Dina Boluarte. Y a quien no le parece estas cosas, porque creen que es un asunto menor, hay que decir que el alcalde de Lima, que es un importante funcionario también, ha caído por algo similar, porque el cargo de alcalde no era compatible con otra función pública. Él actuó como director de Sedapal, cobró unas dietas, inclusive no fueron muchas, pero ya se produjo el hecho y el jurado, que es el órgano competente en este caso, decidió que tenía que vacar en el cargo. Yo creo que le corresponde al Congreso establecer la destitución y la correspondiente inhabilitación por esta transgresión, esta infracción al artículo 126 de la Constitución Política. Una cosa es lo legal. ¿Habrán los votos suficientes para que proceda esta destitución? Bueno, ese es un tema importante porque de producirse esta, Castillo quedaría ya sin un reemplazo inmediato y esto entonces va a dar lugar a especulaciones. En el caso que Castillo, por ejemplo, también vacara o renunciara, tendría que ser quien está en ese momento ocupando la presidencia del Congreso la de tomar las riendas del Estado. Pero en fin, esa es una especulación y lo dejamos para otro programa. En cualquier escenario creo que la señora Boluarte tiene los días contados en el cargo. Yo también creo que sí. Y además, y merecido, y además yo creo que esto un poco oxigena el ambiente, desbroza un conjunto de brumas y pone más clara la contradicción política en este esfuerzo que tenemos los peruanos y nosotros con ellos de salir de la pesadilla que estamos viviendo desde el 28 de julio del año pasado. Pero quería ahora plantearte el otro tema que ha visto la comisión, ha sido el día de ayer, el tema de haber aprobado, en base a un documento elaborado por el congresista delegado, en este caso el congresista Cabero, se ha rechazado la denuncia que hizo la fiscal de la Nación, Ábalos, contra Manuel Merino, contra Antero Flores Arauz y contra el ministro del Interior de entonces, Diego Rodríguez, ¿no? El general Rodríguez. Muy bien, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo que la fiscal Ábalos, que es una prominente hincha del Lagarto, ¿no? Ella es una fiscal que ha sido siempre muy diligente en tratar a Vizcarra y muy diligente en investigar y acusar a los enemigos de Vizcarra, ¿no? Y alianza vizcarrista, porque recordemos que Sagasti es una especie de testaferro político de Vizcarra. Yo aquí quiero acordarme de los clásicos, ¿no? Sí. El otro día hablaba con unos amigos el día del partido y
y se decía que Dostoyevsky había escrito un libro magistral, que era El crimen y castigo. Crimen y castigo, claro. En muchos pasajes de ese clásico, que por algo es clásico. Es un clásico de la literatura mundial. Decía, entre otras cosas, ¿no?, que el criminal siempre vuelve a la escena del crimen. Sí. Y entre otras cosas, cuando había que pensar o sospechar quién era la persona que era el principal responsable de un crimen, el principal es aquel que se beneficia más con el resultado o la muerte. Sí. ¿Quién se ha beneficiado con la muerte de dos jóvenes en una marcha en apenas 2 o 3 días de gobierno de Manuel Merino? Sí, pues. Que apenas ni siquiera sabía dónde quedaba el baño del Palacio de Gobierno cuando estaba todavía ya saliendo del cargo. Y para los ministros menos, ¿eh? Menos. Porque ellos juramentaron, creo que 2 días después de la asunción de Merino. Así es, creo que antes lo juramentó un día antes. Sí, ¿no? O sea que para ellos es 2 o 3 días. Así es. Entonces, creo que fueron 5 días en total. 5 días en total, de los ¿no? cuales 5 Merino, creo que 3 Antero y 2 Gastón. Así es, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo bien, porque todavía no me falla la memoria, en que salían todos los moraditos a decir que habían desaparecidos, ¿no? Una larga lista de 40 desaparecidos. Sí, no, claro. Incluso después salió el congresista de entonces, era Belaúnde, Olivares, todos, ¿no? Salía la poetisa también, una que es de izquierda, y en fin. Y había por ahí unos moraditos que salían a decir, ya hubo el primer muerto a las 5 de la tarde. Sí. No. Desmintieron el primer muerto. Estaba buscando un muerto. Ellos dijeron, ya vio el primer muerto, porque estaban buscando el segundo y el tercero, ¿no? Todo esto fue, lamentablemente, pues una comedia de errores, ¿no? Una tragicomedia, en la que todos estos personajes de los más pintorescos, ¿no? Que formaban parte, digamos, de la galería de personajes tipo Richard Swing, Olivares, ¿no? Belaúnde, y todo esta con el apoyo de la gran prensa. Así es, claro que sí. Esta diversidad en la que se apoyaba Vizcarra y mucha gente que sostuvo su gobierno, pretendieron pues endilgarle a Merino y a Antero Flores Alvarado la muerte de 2 jóvenes que de por sí ya te contaban con sendos antecedentes y que claro, además formaban parte de un grupo de gente que se había ido a la confrontación con la policía, ¿no? O sea, fuera de la plaza de armas donde ese sábado, 14 creo, se desarrolló la manifestación, acabó en la plaza de armas y un grupo, el más violentista y belicoso, así es, de barras bravas, de rojos, y elementos lumpen, o sea, rojos, se marcharon hacia el Parque Universitario y ahí fue en esa esquina con la avenida Bancay se produjeron porque querían ir al Congreso a quemarlo. Ajá, así es. A quemarlo como había pasado en Guatemala. Una semana antes habían quemado el Congreso de Guatemala. Entonces creo que esa era la lógica que tenían. Y van a recordar a los amigos porque seguramente esas muertes fueron muy sensibles en ese momento, a todos nos causó impacto, que la investigación policial que investigó los hechos realizados durante esa noche, esa manifestación donde fallecen estos 2 jóvenes, se realizaron durante el gobierno de Sagasti. Sí, claro. O sea, la investigación, los peritajes policiales y todas las pruebas criminales que se llevaron a cabo a través de mecanismos pues, científicos de investigación criminal, todo el aparato policial que en ese momento, recordarás muy bien, controlaba Sagasti, incluso sacó cerca de 17 generales para poder colocar a un general de la policía que controlar la Policía Nacional del Perú. Controlar a la Policía Nacional, hizo todo lo necesario para poder, y anunció en su mensaje del 28 de julio, la Asunción apenas tomó el mando, de que él iba a reparar a las familias y iba a hacer justicia. Los nombró héroes nacionales, acuérdate tú. También los nombró héroes nacionales, no sé, ya también una exageración, ¿no? Poner a nivel de héroe nacional a gente así, yo creo que eso es... Mira, nosotros respetamos a las víctimas y sobre todo a los deudos, lo vamos a decir siempre, pero lo que nos repulsa es el tráfico de memorias. Eso es lo que ha hecho la gente. De situaciones de víctimas. Son los que se han beneficiado directamente con la muerte de estos chicos, porque ellos fueron los que convocaron a la marcha, incitaron a la violencia, promovieron la marcha en los medios de comunicación
comunicación. Claro. Sacaron a sus médicos a decir que vayan a marchar porque nadie se va a contagiar, no pasa nada. Sí. ¿no? Y todos se volvieron expertos en infectología, inmunología, en COVID, en virus. El famoso doctor Huerta el doctor Huerta. Factotum de... Así es, lo sacaron y dijeron, no, RPP, las marchas no diciendo contagian. dando un certificado médico de que la marcha no había contagio. Y mira tú, a partir de eso se desató la tercera ola famosa. No, y mira, fíjate, pero antes de cerrar el tema, me parece fundamental que se haya hecho justicia objetiva de lo que muchos sospechábamos que era una utilización política. El señor Sagasti, los Morado, Guzmán, Verónica, Humala y todo este grupo que estuvo alrededor de Vizcarra fueron los responsables de la convocatoria de la marcha y de la violencia que se generó en la marcha. Mira, y yo creo que ellos han debido ser, y yo espero que a partir de este resultado de la investigación y del informe que se ha visto en el Congreso, sean ellos los verdaderos señalados y responsables políticos de estas muertes. Así es. Mira, yo quería un poco explicar a los amigos que nos están escuchando el sentido de este antejuicio, que algunos lo llaman, o juicio político, que tiene que ver con el Congreso. Las personas que tienen fuero, por ser altas autoridades de la República, no pueden ser denunciadas directamente por el Ministerio Público, por la Fiscalía, sino necesitan de una autorización del Congreso que suspenda, que ponga en cuestión, que levante el fuero, que lo desafuere. Esa es la palabra justamente que se utiliza. Pero bien, este antejuicio, que es lo que hemos visto el día viernes, tiene como objeto hacer una evaluación política si detrás de una denuncia de tipo penal no existe una persecución política. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios aquí en todo el mundo son objeto pues de una serie de rechazos y animadversiones, porque justamente la función, el cargo que ellos desempeñan da lugar a un conjunto de enemistades, y por esa razón podría darse el caso de que exista no una sino miles de denuncias que a la postre hagan imposible el cumplimiento de esta función. Imaginemos de un juez supremo, de un fiscal supremo, del Contralor de la República, de los ministros de Estado y por supuesto del presidente de la República. Por eso tienen el fuero, de modo tal de que cualquier denuncia no sea aplicada directamente, sino pase por este tamiz que tiene como objeto determinar su pertinencia y si fundamentalmente esta no es maliciosa y tiene como objeto el generar una situación política. Y en este caso ocurre exactamente, o sea, se cumplen todititos los supuestos que has dicho. Sí. O sea, aquí no hay ninguna prueba objetiva, ningún documento firmado, ningún informe pericial, ningún informe de necropsia, ningún informe de la policía que se indique a Merino, a Rodríguez y a Antero Flores como responsables de estas muertes. Así es, no, o sea, ninguno. Pero mira tú, solamente hay periodicazos. Si hubieran muertos por cada muerto objetivo que se da durante la gestión, por ejemplo, de un presidente de la República, entonces la verdad, ¿por qué la Fiscalía no ha denunciado al propio Sagasti? Así es, que hubo 4 o 5 muertos. ¿Por qué no le han denunciado a Castillo ahora, por los 8 muertos que ha habido en estas manifestaciones en Huancayo, Ayacucho, Puno y en otros lugares? Porque simplemente no corresponde, porque la responsabilidad por la cual la Fiscalía acusa es de tipo penal. Una cosa es la responsabilidad política que puede existir, ¿no? Puede debatirse. Y se puede debatir, y ahí hay un tema. Inclusive recordamos el otro día con Víctor Andrés García Belaúnde el caso del ministro de la Jara durante el segundo belaundismo, el cual, cuando se produjo unos incidentes y un muerto en el Cusco, él dejó el cargo porque eso le parecía mal, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió procesar penalmente a De la Jara por la muerte de ese estudiante que la policía había victimado en el Cusco. Digamos, un gesto político. Es un gesto político. Entonces, lo que estamos aquí, o sea, que quede claro, aquí lo que se está condenando y rechazando es la utilización política, que como tú bien has recordado, lo hizo Sagasti por órdenes y complicidad con Vizcarra, que todavía tenía una fuerza importante para poder
para poder castigar a Merino, a Antero Flores y al ministro del Interior por haberse osado el Parlamento de haberlo vacado. Eso es todo. Y me parece bien que el Parlamento, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, haya rechazado esto que sería una vil maniobra, porque pretender que se reunió Antero Flores Arauz con Manuel Merino, con Gastón Rodríguez, los tres, para planear la muerte de esta gente, es una infamia que no soporta el menor análisis. Pero es eso lo que ha dicho, porque tú sabes que en el dictamen fiscal de la investigación ni siquiera se identifica a las personas que hayan provocado la muerte directa. O sea, no se sabe. Claro. Con lo cual, algunos dicen que fue la policía, pero no lo acredita la investigación fiscal. No hay. O como decimos nosotros, y algunos periodistas, como Philly Butter lo dijo el día de ayer, que la muerte haya sido provocada por los propios manifestantes, algunos de ellos que querían tener las víctimas para producir la crisis política. Y explicarle a los amigos, ¿no?, que las balas que se han encontrado, los proyectiles, las balas que se han encontrado en el cuerpo de ambas víctimas y en el cuerpo de varios heridos, eran balas de plomo. Y la policía solamente ha tenido durante ese momento de la intervención y de esta manifestación balas de goma y bombas lacrimógenas. Sí, pues, entonces, no ha habido armas de fuego. A Antero y a Merino eran los últimos que le interesaba un desenlace como ese, porque al final ese desenlace provocó la caída del régimen de Merino. O sea, si no se hubiera producido los muertos, probablemente el régimen de Merino se hubiera estabilizado y otro hubiera sido la historia del Perú. Pero la muerte, justamente, como tú bien decías, citando a Dostoyevsky, es lo que produce un giro y beneficia justamente a quienes, a la gente, a la extrema izquierda, al Partido Morado, que acabó uno como presidente de la República y la otra, la señora... la presidenta del Congreso de la República. Los dos partidos más chiquitos, más minoritarios, fueron los que tomaron las riendas del Estado peruano en un momento de terrible y gran confusión. Recién las cosas se están poniendo en su sitio y yo francamente me parece bien positivo que estas brumas y estas exageraciones totalitarias queden en su sitio y habrá que seguir explicando para que esta confusión que exaltó a un número de peruanos que hoy deben estar arrepentidos o por lo menos pensando, no termine pues en una acusación penal contra 3 personas que no tuvieron nada que ver con los luctuosos acontecimientos de esa noche de los 14 de noviembre del año políticamente pasado. Con ellos. Esa es otra cosa. Pero pretender cargarle muertos a alguien que no tuvo. Y antes que nos gane el tiempo, ¿qué opinas tú de la visita, del corso, del paseo triunfal del presidente de la República por el centro de Lima, paralizando toda la actividad comercial y, en fin, las oficinas, el tránsito en el centro de Lima? ¿Para qué? Para ir a declarar ante la Fiscalía por ser supuestamente cabecilla de banda. ¿Qué te parece esa actitud de él? Mira, lo patético y lo triste de nuestro país es que tenemos un presidente que, si no fuera la Constitución, no le diera la inmunidad que tiene, estaría o preso o prófugo. Sí. Esa es la triste realidad de nuestro país. Ahí lo está salvando la Constitución que quiere cambiar. Exactamente. O sea, la Constitución que quiere cambiar lo está salvando. Sí. El señor no está preso o esté escondido por ahí con Pacheco y con sus sobrinos. Esa es la triste realidad. Por eso es que creo que hay una gran responsabilidad del Congreso y de las bancadas del Congreso que vean en qué estamos viviendo. Creo que no se han dado cuenta todavía la grave situación en la que estamos, y creo que el presidente de la República es un completo incapaz, no solamente en los planos profesional, académico y técnico y político, es un incapaz moral. Sí. Y su vacancia debe ser lo que corresponda. Sí. Solamente faltan con alcanzar los votos. Me dio vergüenza porque, miren, la verdad, él no tiene por qué sentirse orgulloso. Mira, en el mejor de los casos para él, en el mejor de los casos, si ya no es jefe de banda, voy a decirlo con todas sus letras, disculpen ustedes, entonces es un imbécil en el sentido romano del término, porque no se da cuenta de las cosas.
No, o sea, yo creo un que no imbécil tiene. es una persona que no tiene noción del control, siendo jefe de Estado, Así y es. usted está rodeado de pericotes, ratas y alimañas Así es. que roban a sus espaldas. Entonces, eso también lo descalifica como presidente de la Salió República. peor que Cerrón. O sea, para explicarle en sencillo a los amigos, la incapacidad moral significa ser completamente incapaz de darse cuenta qué cosa es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ya no reconoces el límite, no reconoces cuál es la diferencia. Y creo que ese señor ya llegó a esa etapa hace Sí, mucho pues, rato. bueno, yo creo que la foto recorriendo las calles de Lima entre el repudio, los insultos de la gente que por ahí no sé a quién pasaba. saludaba, no sé a quién saludaba. La verdad, yo no sé a quién saludaba, lleno de policías, paralizando todo el tren, en realidad como si él estuviera orgulloso. Además- Mira, él va a comparecer, va a dar su deposición, su declaración ante el fiscal y camina por las calles, caramba, Que quiso darse un baño de popularidad. un baño de que no tuvo. popularidad, qué falta de criterio. Además, qué pues, locura uno se da más un baño de absoluta. popularidad cuando quiere exhibir un logro, pues no. Así es, pues. ¿no? Rescataste los rehenes de la embajada, no sé, pues, y sales a marchar a la calle. Yo creo que se ha confundido, no le han dicho Metiste que el un gol. Perú, no le han dicho que el Perú perdió el lunes, probablemente, entonces ha vinculado una ¿no? cosa de ese tipo. Claro, ¿no? ¿no? Pero no, voy a declarar a la fiscalía porque estoy acusado de choro, entonces voy a salgo a marchar con todo. Y saluda a la gente. No, es una Oye, tontería. es la locura completa. Claro. Bueno, nos ha ganado el tiempo de este análisis que hemos hecho aquí con Coco Villena. Vamos a la pausa comercial como corresponde y dentro de un rato sigue nuestro programa con nuestro invitado especial. Hasta unos instantes. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Los luctuosos sucesos de noviembre del año pasado, que terminaron con la muerte de un par de ciudadanos, no pueden significar, bajo ningún concepto, abrir una persecución contra las autoridades de entonces. Por esa razón rechazamos la actitud de la fiscal de la Nación que, pretendiendo politizar estos acontecimientos, quiere ahora abrir una cacería de brujas contra el presidente Manuel Merino, contra Ángelo Flores Arauz y el ministro del Interior. Rechazamos estas medidas y por eso le decimos a todos ustedes no a la persecución política. Estimados amigos, retomamos nuevamente la conducción, el programa Conversando con el Perú. En esta oportunidad, como habíamos anunciado, vamos a contar con la visita de Mauricio Murler, conocido por todos nosotros, por todos ustedes. No requiere una presentación especial, un luchador comprometido con la democracia y sus valores, y que en esta oportunidad vamos a analizar distintos aspectos de la realidad nacional. Coco Villena, yo te doy a ti la primera pregunta. Sí, gracias Ángel. Buenas noches Mauricio, bienvenido al programa. Lo que queríamos comentar, que nos quedó pendiente en la primera etapa del programa, era esto acerca de esta prórroga que se generó extrañamente el día lunes a martes de parte del Jurado Nacional de Elecciones, de martes a miércoles, ¿no? Que a las 10 de la noche decidieron extender un plazo cuando el Jurado Nacional de Elecciones históricamente, sobre todo en el último proceso presidencial, hizo de todo para defender sus inamovibles horarios e inamovibles plazos y cronogramas, considerando de que esos eran preclusivos y que violentaban el calendario y que eso de alguna manera alteraba la estabilidad
de las elecciones. Cabe señalar que esto es un síntoma de un mal mucho más grande. O sea, hemos visto a lo largo de estas semanas que se ha construido un modelo de Estado, un sistema en el que el burócrata está por encima incluso del ciudadano, que es el que verdaderamente debe ser el centro y fin de la acción del Estado. ¿No? Ahora, si tus derechos valen, pero si es que lo presentas antes de las 5 y pagaste la tasa. Sí. ¿No? Si no, no valen tus derechos. Sin tasa estás muerto. Si el sindicato no está de acuerdo con la decisión del Congreso, plantean una acción judicial. Sí. ¿No? Y si el señor de SUNEDU no le gusta la ley que saca el Congreso, porque con todo derecho también va y plantea una acción y salen a reclamar y se quejan y produzcan comunicados. ¿Qué es esto? O sea, los patos le disparan a los cazadores. Sí, o sea, esta es una idea absurda. Y en ese sentido traigo el tema porque el APRA y muchos otros partidos en la última elección fueron víctimas de estos plazos inamovibles del jurado y que ahora extrañamente han cambiado de parecer. Entonces, ¿qué opinión te merece? A ver. Bueno, gracias por la pregunta porque me da la ocasión justamente de esclarecer muchos de los temas que se han visto alrededor del Jurado Nacional de Elecciones. En un momento dado, incluso nosotros sentíamos que éramos los únicos que criticábamos directamente al jurado, que estaba compuesto por 4 personas y no por 5, como dice la Constitución, y no era el quinto, no había juramentado porque un juez, que es el mismo juez ahora que estaba tratando de obligar al Congreso de que no vea sus informes, etcétera, es decir, los anula los informes, ese mismo juez había determinado que el representante del Colegio de Abogados no tuviera presencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso le dio al señor Salas Arenas la posibilidad de, con el señor Sanginés, hacer hilo y, ¿cómo se dice? Hilo y madeja de todo. Tenía doble voto, pues. Tenía doble voto. Así es. El señor Sanginés, que era el que lo acompañaba, sin decir nunca una sola opinión, ese hombre no abría la boca, simplemente lo que usted diga, señor, solamente era eso. Era uno de los llamados fiscales de Álvarez, porque fue fiscal en Huaraz, en la época en que Álvarez era el rey de esa circunscripción, y nunca detectaron un solo hecho en contra de Álvarez. Es más, cuando habían denuncias que presentaban los de la oposición, entre ellos Nolasco, ellos simplemente las archivaban. Por esa razón fue destituido del Ministerio Público. Y después, claro, se perdió por ahí y se coló por la Universidad de Huacho, prestigiosísima universidad. Y con la Universidad de Huacho sale y se va a jugar a una nacional de elecciones. ¿A qué? A cumplir las órdenes del señor Salas Arenas. Esto ya tenía un objetivo, ya se había establecido esto a partir del golpe de Vizcarra. Eso es lo que yo creo que siempre hay que repetir, porque todo lo que está sucediendo en el Perú es consecuencia del golpe de Vizcarra. Así es. Porque él trastocó completamente el Estado de Derecho y generó un Estado que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? El que tú mencionas, un Estado ultra burocrático, en donde hay este tipo de rebeliones, en donde la prensa sigue sojuzgada y sigue maniatada, salvo algunos espacios. Y entonces, a partir de allí, el Jurado Nacional de Elecciones cumple la tarea montada ideológicamente por lo que llamamos el caviarismo, que es una etnia, una especie de casta que controla el pensamiento, la prensa, la burocracia, etcétera, de establecer un sistema por el cual los partidos políticos, que son asociaciones de ciudadanos, que se juntan por su cuenta y que tienen el derecho de hacerlo, se convierten en entes paraestatales. Así es. Al punto de que se estatizan. Se estatizan, al punto de que si, por ejemplo, un militante de un partido es expulsado o lo que fuera, porque eso sucede en todos los partidos del mundo, mientras no lo saquen del ROP que está en el Jurado Nacional de Elecciones, sigue siendo militante de un partido. Entonces ya no es lo administrativo prima sobre lo político. Sobre lo político. Y no solo sobre lo político, sino sobre lo constitucional y los derechos inalienables de los ciudadanos a asociarse. Los dirigentes partidarios están a la expectativa haciendo cola en la puerta del jurado de la OMP esperando los caprichos de un funcionario para ver si les reconocen o no sus decisiones y los acuerdos que toman. Exactamente. Y el padre de toda esta criatura es el señor Fernando Tuesta, que se ha vendido durante décadas como un experto en temas políticos. Arquitecto. Sí, ¿no?
el hombre que supuestamente es un gran experto, yo no sé de cómo puede saber, siempre, y se lo he dicho en su cara tantas veces, ¿qué sabes tú de política si la única vez en tu vida que estuviste en un partido político fue en el POR, o sea, el Partido Revolucionario, que era un partiducho trotskista, ¿no? Una de las 6, 9. No te creo, fue pero por supuesto que sí. En la universidad, claro, él era trotskista. ¿Fue un partido legal o sí? No, era uno de los partidos que se formaba, pero que se formaba al calor del derecho constitucional de formar su partido. Y por eso es que la ultraizquierda en los años 70 se partía en 1000 pedazos, ¿no? O sea, Vanguardia... Era fecunda. Trotskista, claro que sí. Por ejemplo, Vanguardia se dividió en 4 fracciones, Patria Roja también, el Partido Comunista Revolucionario... Pueblo Auténtico y todo. Así es, todo eso. Bueno, pues, pero en el fondo era un ejercicio constitucional. Ahora no, pues ahora los partidos políticos están sometidos al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que ocurrió en esa oportunidad es que se estableció un plazo de un día viernes a las 12 de la noche, ahí se cerraba el plazo para presentarse a las candidaturas. Y nosotros nos presentamos a las 5 de la tarde. Pero es tanta la cantidad de papeles que te piden, de requisitos que te piden, que no es que tú simplemente, ya acá estoy, ¿no? Sino que tú tienes que empezar a decir, bueno, acá está esto, acá está el otro. ¿Ha traído su taza? Sí, acá está, tal cosa. Y se va haciendo las 7, las 8, las 9, las 10. Así se nos llegó y llegó a las 12. ¿Qué hicieron? Cerraron la ventanilla. Estábamos en plena tarde. Adentro. Ya estábamos adentro desde las 5 de la tarde. Es un abuso gigante. Desde las 5 de la tarde. Es la negligencia de ellos ¿por qué no son más rápidos? ¿Por qué no revisan las cosas con mayor prontitud? Y cuando se hizo todo el proceso de reclamo, el señor Salas simplemente advirtió, vamos a ver qué tal, con un tonito así, no vamos a ver qué tal dirigente ha sido su personero. O sea, ellos ponen tantos papeles que hacen que en lugar de que el plazo sea un viernes a las 12 de la noche, el plazo sea en realidad desde el martes, porque te vas a demorar martes, miércoles, jueves y viernes para poder llegar a terminar los papeles que ellos te ponen el día viernes. Bueno, lo que estamos reclamando ahora es cómo es posible de que ante el reclamo, que no ha habido tanto tampoco, ¿no? De no sé qué organizaciones, ahora les han dado 3 días. Para las elecciones municipales. 3 días coincidentemente con la votación del informe acerca de la transparencia de las irregularidades como en las últimas elecciones. Totalmente, claro. Exactamente. ¿Eso ha sido coincidencia para ti? No, pues en política no hay coincidencias, esas cosas se hacen a propósito. Y es evidente que el jurado está seguramente sintiendo la crítica que es creciente contra ellos y la posibilidad de una acusación constitucional que se ha planteado también en el Congreso. Eso debería caminar. Y eso debería caminar, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente, lo que tú dices es un tema fundamental que no se termina de entender por la colectividad. Detrás del ejercicio al voto está un derecho fundamental, el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política de su país. Es un derecho fundamental, consagrado en todas las cartas de los países democráticos, los países libres, y por lo tanto ese derecho subordina cualquier consideración burocrática administrativa. Los aparatos del sistema electoral están para servir a ese proyecto, a ese derecho fundamental, a garantizar su ejercicio y como corresponde a darle las facilidades para que la gente pueda efectivamente participar en política. Nada más extraño es que generar un conjunto de barreras, de diques, de represas burocráticas para dificultar este ejercicio. Y sobre todo, como tú bien has dicho, transformar a los partidos políticos, que por definición son organizaciones voluntarias de la sociedad, que se organizan bajo el principio de la libertad, así lo dice la Constitución de 1979, ¿no? Ahora hay tal reglamentación donde es la ley y el burócrata te dice cómo tú tienes que actuar, cómo tienes tú que elegir a tus dirigentes, a tus candidatos, cuando eso debe ser una decisión propia. Si ese tipo de normas la trasladáramos por un momento a la vida empresarial, las empresas estarían totalmente estatizadas. Eso es lo que no se termina de entender. Y es rarísimo que en esta época en la cual se habla de la desregulación, de que el Estado no debe intervenir, de la iniciativa de la sociedad en el campo económico, en la vida política la han regularizado hasta la burocracia y han terminado estatizando la vida política de los partidos. Incluso las elecciones internas de los partidos se han hecho a través del jurado de la OMPE. Y ese proceso tuvo una serie de problemas, tanto así que el Congreso sacó una ley, ¿no?, para que se pudiera ampliar el plazo para poder hacer elecciones complementarias.
se opuso todo el establishment de las ONGs, de los académicos de la reforma política, los medios de comunicación y el propio jurado de López y la RENIEC. Dijeron que era imposible, era inviable, no se podía alterar el cronograma. Eso sí ahorita. Sin embargo... Y fueron un fracaso esas elecciones primarias. Por supuesto. O sea, Tuesta escribe un artículo diciendo que habían ido a las elecciones primarias en el desierto. Pero eso es culpa de él, porque yo recuerdo que cuando él iba por todos los partidos políticos y decía, bueno, hay que introducir la democracia interna, pero la democracia interna que en un partido debe existir, evidentemente, pero de acuerdo a lo que lo agrupan, deciden. Militantes, claro. Pero no, ellos establecen que lo que hay que hacer es romper lo que las cúpulas hacen. O sea, tienen una visión de que los partidos políticos están capturados por cúpulas y las bases son los buenos que simplemente no los dejan. Y que esa es la visión por una cúpula estatal. Por una cúpula estatal, ¿no es cierto? Por Salas Arenas y exactamente. Esos son los nuevos jefes de los partidos. No, exactamente. Yo creo que y entonces vinieron con esa idea, hay que hacer las elecciones primarias, copiadas de Argentina, las PASO, ¿no? O sea, primarias obligatorias, abiertas y obligatorias. Y no fue nadie, porque en el Perú no tenemos la costumbre. No hay esa tradición. No somos un partido republicano o americano donde hay 25.000 tendencias. A lo largo del tiempo, de muchos años. Así es. Eso no es un punto, eso no se hace por decreto. Y entonces, claro, se ha gastado millones porque mandaron a todas partes a sus veedores, porque tienen miles de veedores, y a pararse en colegios vacíos. Y el hecho mismo de tener que pagar que cada colegio se abra los días domingos, etcétera, un fracaso monumental, producto de la incapacidad mental que tiene esta gente, comenzando, y reitero, con el señor Fernando Tuesta, que tiene además antecedentes de haber sido un presidente de RENIEC que fue destituido, por Dios, o sea, fue destituido por una inconducta, intereses internos, por una inconducta, y no pasa nada, porque es caviar, moral, perdón. Así es, entonces sí, un favorecía a determinados trabajadores en contra de otros, claro que sí. Bueno, en esas circunstancias estamos. Ahora, este informe que salió en el Congreso y que ha causado el revuelo de todos ellos, han dicho que por fin se ha quedado demostrado que no ha habido fraude. Pero, valga en verdad, tampoco se ha demostrado que hayan sido limpias, porque la única manera de poder saber si hubo o no hubo fraude era que nos trajeran los padrones de la mesa, que fue el gran tema de debate en la segunda vuelta. Nunca vimos los padrones de la mesa, los escondieron peor que la fórmula de la Coca-Cola. Que además no tiene nada de secreto, porque no es más que la relación de quienes han ido a votar. ¿Sirve para qué? Para poner las multas a los omisos. Así es. Entonces, sin el padrón de la mesa, me hubiera encantado que me hubieran desmentido con el padrón. Me dijeron, no, acá no hay fraude porque acá está la prueba, ¿no? Objetiva. No, simplemente te dicen que no hay fraude porque el señor Salas y el señor Crovetto te lo dicen con un papel que ellos han firmado. Nada más. Así es. Es lo único que hay que creer. Pero lo que ha pasado en el Congreso, en realidad, es que sí se ha demostrado que ha habido fraude, porque eso es lo que dice el informe. Lo que pasa es que cuando lo han votado en contra del informe. Pero el informe está ahí escrito. Y el informe tiene pruebas con actas en donde se han hecho pericias grafotécnica. Sí, últimamente estoy con la lengua que se me va quedando. Y la falta de práctica. La falta de práctica. Y en esa está demostrado de que las firmas eran falsas. Así es. Y entonces ese tipo de circunstancias no la toman en cuenta porque, claro, dicen, no, como ha sido archivado porque el voto fue mayoritario, pero ahí está el informe. Yo recuerdo que en el tema de los penales, en la época de Alan García, se hizo una comisión investigadora y en esa comisión investigadora la mayoría, que era priista, dijo que no había habido delito. Y Rolando Ames, que presidía que integraba la minoría, sacó otro informe. Durante 30 años se ha hablado del informe Ames y nunca se ha hablado del informe de mayoría. Claro. El de Ames había perdido. Bueno, esto es igualito. Claro. Este es igualito. El informe dice que las cosas son, pero claro, como no lo aprobaron, creen que no ocurrió. Y no se están haciendo las acusaciones que corresponden. Pero es claro que ahí están las pruebas. Y no, lo que pasa es que hay un interés no solamente del gobierno, sino de algunos partidos ahí que le deben justamente su existencia a este tipo de reglas truchas que estamos aquí conversando, de que la cosa se mantenga, se sienten cómodos con este jurado, con esta OMPE, con esta RENIEC,
que le da pues garantías para ellos. Y mira, y la verdad es que si tú te remontas 20 años atrás, ¿no? Cuando no había nada de estas tonterías, nada de estas regulaciones, estas leyes complicadas y cosas se manejaban mejor las cosas. Los partidos existían, eran partidos mucho más grandes y superiores. Así es. ¿O no? Y eran partidos ideológicos. A la izquierda, hasta la izquierda era fuerte. Izquierda unida. Claro que sí. Ahora, con tanta regulación, tenemos perfectos llamados partidos. La ley de partidos. Totalmente. No, si no tienes una universidad, no, ¿para qué tienes? O sea, solamente las universidades pueden, o multimillonarios pueden hacer un partido político, como el caso de Acuña, etcétera. Pero ya que la gente se junte, no lo hace. Y además lo hacen justamente porque encuentran que les van a pedir todo tipo de datos, su nombre va a aparecer en un padrón que es público. Tú mencionaste la Constitución del 79. En la Constitución del 79 decía que ninguna autoridad le podía preguntar a un ciudadano a qué partido político pertenece. Pero lógico, pues. Ni siquiera en el ámbito judicial. Eso es una discriminación. Es una discriminación, pues. Así es. No, ahora no, y ahora quiere que declares incluso los aportes y todo lo demás, sobre pretexto de combatir la corrupción, cuando esta se puede hacer por otros medios y sin necesidad de tener estas normas tontas. Así es. Lo peor es que hay gente que nunca hizo política en su vida. O sea, yo recuerdo hasta ahora a Salvador Solar yendo al Congreso con Vizcarra, llevando sus papelitos de la reforma política, un tipo que nunca postuló, pero ni al Centro Federal. Nunca militó nada. Nunca militó en ninguna parte. Así es. Entonces, idearon una reforma política que ya viene del año 2003, pero que del 2003 a la fecha, con todas las modificaciones y aumentos y correcciones que se han hecho, por lo mismo, precisamente, toda esta compañía, los notables, lo único que hemos visto es que el sistema político se ha ido precarizando. ¿Por qué? Porque creo que han atacado dos cosas importantes. Mauricio decía que promovieron este modelo de democracia interna absurda, que si bien es cierto es importante que haya transparencia y claridad en las reglas de juego para escoger candidatos, tú no puedes romper la unidad ideológica y la unidad política de conducción que debe tener el partido. No, claro, porque es como una empresa, es como un ejército. La democracia tiene distintos sentidos en distintos ámbitos. Una cosa es la democracia popular, la que se expresa en el ámbito público, que estamos conscientes, y otra es la toma de decisiones que se adopta en una empresa, donde hay un directorio, una gerencia, o las decisiones que se toman, por ejemplo, en un centro militar, en el ejército. Los partidos políticos sí tienen democracia, pero está subordinada a ser un cuerpo ideológico político. Así o sea, es. tú no abres las puertas para que cualquier ciudadano, un fascista, un comunista, un enrevesado, venga a decidir aquellos temas que justamente la comunidad de intereses políticos e ideológicos ha formado como partido. Entre esa gente se decide, se debate, se vota, y esa es la democracia interna. Exacto. No una apertura sin ton ni son que no corresponde a las tradiciones, pero y que da lugar a mil se ha introducido en la mente de los burócratas y además de los pseudoespecialistas, que son los teóricos de la política, de que los partidos políticos son males necesarios. No son males necesarios, son parte de la democracia, son la expresión de la democracia y del debate que debe haber en toda sociedad. Los partidos justamente se agrupan para ello, pero con esa mala prensa que le han hecho a los partidos políticos en los últimos años, todos están arrinconados y los propios partidos políticos enarbolan tesis no políticas, porque lo increíble que tú tengas en el Congreso que todos se paran y dicen, bueno, por si acaso yo no soy político, entonces ¿qué estás haciendo ahí? Por eso es que por no tener políticos que hacen política es un desastre todo. Y por esa razón también es increíble que en los congresos con esa gente aprobaron normas contra los partidos políticos. Exactamente. O sea, es como si los empresarios en el Congreso aprobaran normas contra ellos mismos. Pero esa es la locura. Serían capaces, con los empresarios que tenemos aquí, serían capaces. Pero es que nadie puede golpear sus propios intereses. O sea, todo el mundo defiende sus fueros naturalmente. Y ahí están los equilibrios. Con tu experiencia parlamentaria, he visto esta campaña que ha hecho durante toda la semana el partido de Acuña, diciendo que a ellos les corresponde la mesa directiva porque eso fue lo que acordaron el año pasado. ¿Tú crees que Acuña y su partido deban presidir la mesa directiva? De ninguna manera, es un partido totalmente gobiernista y además con gente que no piensa en una posición política, ideológica, de defender la democracia contra todos estos intentos autoritarios que hay, sino que son gente que llega para hacer plata.
Esa es la verdad. Ellos creen que la política es ir y pechar a un gobernador, a un alcalde para una determinada obra y, claro, recomendar este es el señor que te va a hacer la obra. Es tal, la continuación etcétera. Del negocio por otros medios. Por otros medios. Como diría Clausewitz para la guerra. En este caso, del negocio para otros medios. Por otros medios. O sea, es la distorsión ya generalizada de qué es la política, y esta gente cree, a lo mejor hasta de buena fe, que eso es la política, ¿no? Hacer la obrita y hacer gestiones, porque eso es lo que ellos dicen ingenuamente. Y de debate político no hay nada. Claro. Porque no tienen, ni se han preparado, ni les interesa el debate político. Yo te aseguro que el 90% de los parlamentarios a la hora de abrir un periódico ven la parte de deportes o de espectáculos, no leen la parte política, porque no les interesa. A ellos les interesa esta cosa de que mi nombre se perenice en una placa en la que se hizo una vereda. Y ese no es el trabajo de un parlamentario. Se ha distorsionado todo este tiempo. Valgan verdades, eso también viene de la constitución de Fujimori, porque Fujimori, primero, o sea, barrió con el bicameralismo. Segundo, estableció un congreso pequeño. Pues nosotros tenemos 130 parlamentarios, que es lo mismo que tiene El Salvador, que tiene 5 millones de habitantes. Sí, pues aquí hay 30. Y acá o sea, es un congreso representación que no representa a todo el Estado peruano. Y entonces, claro, se convierte en una especie de élite, ¿no? Y todos en cualquier parte del mundo, y sobre todo acá, todo lo que es elite se ataca, ¿no es cierto? Y por eso es que nunca tienen buena prensa, ni la van a tener, pues porque parecen un grupo de privilegiados, ¿no? Y la población no se siente representada. ¿Por qué? Porque han destruido el sistema de partidos políticos, esa es la verdad. Así es. Bueno, es realmente lamentable. Mira, yo espero que cuando la democracia retorne de veras al país, una de las grandes deudas es saldar justamente estas contrarreformas. En realidad hay que decirles como tal, es la contrarreforma que impulsó el señor Vizcarra y Tuesta para destruir los partidos políticos como expresión de voluntad ciudadana, crear un conjunto de reglas enrevesadas para impedir una legítima y fácil participación ciudadana, y por cierto, para provocar el fraude que después se ha materializado con Salas Arenas y compañía. Entonces yo creo que ahí tenemos que dar una batalla por Mario eso. Polar Ugarteche decía que la mejor ley de partidos era aquella que no existía. Así es. Y en el fondo, aunque parezca exagerado, si a los hechos nos atenemos, los partidos de entonces eran 1000 veces más partidos que estas caricaturas de partidos que hoy existen. Ciudadanos libres que se organizan para poder y finalmente son ciudadanos que tampoco hacen lo que quieren, porque si se portan mal, si cierran sus puertas, ¿qué va a pasar? Como la gente no vota por ellos. Cualquier empresario que ofrece una mala mercadería, el mercado te lo rechaza. Así es. La ciudadanía te lo va a rechazar. Ese es el gran juez. Así es. Ha sucedido tanto en la historia del Perú eso. Claro, o sea, si tú eres un partido ridículo, te vas a hundir, no vas a tener representación y vas a desaparecer. Exactamente como la mala empresa que produce malos servicios. Como el Partido Morado, ¿no? Vive gracias a la obra y gracia de Salas Arenas, que se le ocurrió mantenerlo con vida, porque eso debió desaparecer. Sí, claro, habían sacado 4.999% y el último día aparece un acta en donde habían barrido y lo metieron al Congreso. Rural de por ahí que había barrido. Bueno, es que eso se permite pues cuando no hay transparencia y cuando hay una profunda duda sobre estos organismos electorales, y nosotros estamos totalmente de acuerdo de que, en primer lugar, es totalmente extraño esos comportamientos de antes y después, en momentos durísimos y en momentos flexibles. Ahora 3 días, claro, aparece pues grotesco si se tiene en cuenta el antecedente. Mira, yo creo que nos hemos quedado cortos, el tiempo es tirano, nos gana, y a ver, Mauricio, te comprometemos para seguir hablando de este y otros temas. Hay muchos temas, el Perú en ese sentido es un reverbero, es una fuente inagotable de temas y asuntos que yo creo que hay que analizarlos además con la profundidad que estamos haciendo. Ir más allá de esa crítica facilista que hace la prensa contra los partidos, que en última instancia va erosionando la democracia, y ver un poco el tema de fondo. Si la democracia no se sostiene en la gente y finalmente son los actores políticos, malos o buenos, los que van a decir, esa es la democracia, pues, si vamos a poner un Estado y autoridades que sustituyan a esos actores políticos con todos sus problemas,
estamos cayendo en un régimen verdaderamente totalitario, que además ni siquiera son más eficientes, ni siquiera pueden sacar a luz la virtud de la eficiencia, porque son peor y han llevado a la destrucción del sistema político peruano y de los partidos en particular. Exactamente. Bueno, te agradecemos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Esperemos estar contigo conversando de estos temas. Para mí ha sido muy importante conversar de estos asuntos. Espero que a ustedes, amigos, también les haya parecido exactamente lo mismo. Queremos saludarlos por su presencia, por el seguimiento de este programa. A todos los padres que nos escuchan, que pasen un bonito día mañana. Efectivamente, darle, ya nos habíamos olvidado, pero es un tema en el cual todos hacemos patria en ese sentido. Patria viene de padre. Un feliz día, un gran abrazo a todos los padres que esforzadamente sacan adelante el país. Y decirles a todos ustedes que Conversando por el Perú se transmite por PBO 91.9 FM, la radio con fe. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches y feliz Día del Padre. Hasta la próxima.